Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Evangelio de verdad, el conocimiento del Espíritu, el conocimiento de la doctrina del Dios el Padre. Nosotros aquí venimos conociendo la enseñanza correcta de cómo interpretar lo que está escrito. Cuando usted conoce correctamente, conforme el Espíritu, lo que está escrito, el entendimiento le lleva a ver toda la Biblia en la forma correcta. ¿Por qué en la forma correcta? Porque antes de esta doctrina todo fue tergiversado. ¿Por qué? Por razón de confundir los tiempos. Entonces, nosotros ahora estamos viendo la forma correcta como el fin, como el último tiempo. Ya no hay otro. Este es el último. Y dice que Dios mismo está enseñando a sus hijos. Dios mismo está mostrando la forma correcta como Él mandó a que escribieran la Biblia, porque sabemos que Dios es un espíritu, pero ese poder hace que las personas que por medio del conocimiento que Dios les inspira, de que Dios les revela y que Dios da a conocer, entonces viene el entendimiento. ¿Por qué? Porque así como en este tiempo la doctrina está basada conforme la historia, conforme lo que se conoció como historia, lo que se vivió, lo que tiene registros reales de su existencia. Entonces significa que cuando nosotros venimos a ver todo lo que pasó, eso confirma que ya estaba escrito. Se hablaba de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret no había venido. Se hablaba de la doctrina de la gracia, o sea, donde comienza el Hijo del Hombre, y eso no se había dado. Por eso decíamos hace 8 días que Jesús habló y dijo que cuando venga el Hijo del Hombre, Él les hablará las cosas que habrán de venir. Porque hace 2000 años aparece Jesús de Nazaret. Y en esos 2000 años iba a venir Pablo, la doctrina de sangre y de carne. Iba a venir José Luis de Jesús, la doctrina de la gracia. Iba a venir la transformación. Era una enseñanza únicamente para que aquellos que estuvieran en la gracia entendieran que no iban a volar, que su cuerpo no iba a sufrir ningún cambio. Sí, pero José Luis de Jesús dijo, él pudo haber dicho lo que le dio la gana. Pero les estoy diciendo que el evangelio de verdad es el que hoy en día tiene vigencia y donde usted puede estar. Por razón de un bendecido, espero que sea bendecido, es que estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque él quiere estar allá y quiere estar aquí. Y ese es el problema grande de la religión, de los religiosos, porque ellos juzgan conforme lo que ellos conocen y todavía tienen esos fundamentos básicos para ellos de que así es la enseñanza, y no es así. La obediencia los lleva a decir que si usted quiere ser sabio, hágase ignorante. ¿Qué quiere decir que se haga ignorante? Que no meta lo que usted cree que sabe o que es bueno. Pero hoy tenemos una enseñanza precisamente para que puedan entender que José Luis de Jesús se acabó, que la transformación también terminó, por lo tanto, eso que ya no está viene a ser falso, viene a ser mentira. Bueno, esperemos que los ojos del entendimiento nos lleven a la forma real de cómo Dios nuestro Padre nos quiere educar, nos quiere mostrar. Yo sé que es así, pero para los que lo dudan. Pero primeramente vamos al consejo
para la siembra. En el consejo para la siembra únicamente voy a leer lo que está escrito y hacer alguna comparación rápida o breve. Corintios, primera carta a los Corintios, porque todo está escrito, 9:9 dice así: porque en la ley de Moisés está escrito. ¿Por qué se cita aquí la ley de Moisés? Porque lo que está en la ley de Moisés es una base fundamental que nunca terminó. Y dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es la pregunta. No, Dios no trata con bueyes. Dios trata con sus escogidos. Vamos a continuar. Verso 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Esto está haciendo referencia a la siembra. De hecho, es una forma correcta de mostrar gratitud al conocimiento y la sabiduría de Dios, a la sabiduría perfecta. ¿Por qué? Porque todo conocimiento, miren, las universidades no le dan de gratis el estudio a las personas. Yo me he enterado que una maestría, no crea que le vale 50 quetzales, o en este caso $50. Cuando el conocimiento es recibido, tiene que ser gratificado. Ahora, vamos a ver. Verso 11, lo voy a repetir. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí dice Pablo al Evangelio de Cristo, porque esa práctica se viene haciendo desde Jesús de Nazaret, se viene haciendo desde antes, desde que aparece Abraham. Con Jesús de Nazaret hay un recuento histórico de cuando la gente daba sus ofrendas. Pablo está mencionando aquí precisamente eso, y de las 14 epístolas de Pablo hemos sacado referencias de que la gente daba, de que la gente sembraba, de que la gente tenía gratitud del conocimiento de la doctrina que recibía. Por eso es que ahí en Malaquías dice Dios: todos ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Ahora queda la inquietud. Para seguir llenándose de sabiduría y de conocimiento, es necesario que siembre, aunque sea algo. Vamos entonces a entrar de lleno a la sabiduría de la predicación para hoy. La predicación para hoy, como les decía al principio, para que se logre entender cómo los tiempos cambian y hay que dejarlos. Lo voy a repetir, hay que dejarlos. Hay que dejarlos. El tema para la enseñanza es el templo de Dios. Este tema jamás en la historia se había predicado. Este no apareció en la gracia ni en la transformación, porque la transformación terminó hasta que yo me salí de la transformación.
porque todo lo que se dijo hasta que yo me saliera, inspirado y dado por Dios. Cuando yo me salí de ahí, eso se quedó vacío. Vamos a Reyes, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 11 al 14. Dice así: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Verso 13: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Verso 14: así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Estamos hablando del templo de Dios. Está bien claro lo que aquí está escrito históricamente. Dice que Dios iba a estar ahí. Se lo había ofrecido a David. Salomón construyó el templo. Y ahí iba a estar Dios. Por eso era que ahí los israelitas llegaban a hacer los sacrificios. Y ahí era donde el cordero cada año. Y el sacerdote, saben ustedes que tenía que entrar limpio, sin mancha. Y bueno, todo es un historial. Lo que estamos viendo es el templo de Dios. ¿Dónde comienza Dios a manifestar un templo? Lo estamos leyendo con Salomón. Entonces ahí obviamente se llevaban las ofrendas, los sacrificios y toda la práctica judía. Entonces, esto, oiga bien, duró hasta que viene Jesús de Nazaret. Vamos a ir conforme a lo que está escrito. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 2. Verso 13 al 22. Y dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Verso 14. Este lugar es el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hoy en día todavía venden esos pájaros y cuestiones en el día de San no sé quién, y eso lo hace la religión católica. Todavía hoy en día. Porque ellos no tienen entendimiento. Ellos están llenos de ignorancia. Y los evangélicos también, pero los vamos a ir viendo conforme lo que está escrito. Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo. ¿De qué templo hablaba? Del que construyó Salomón. Destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, entonces da paso a la iglesia. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea que Dios ya no iba a estar en esa casa de piedra o en el templo de piedra. Ahora iba a estar ¿en dónde? En los cuerpos. Y el Espíritu Santo sería su doctrina. Ahora, ¿cuál es la doctrina del Espíritu Santo? La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina para escogidos. La palabra santo significa apartados para un propósito. Y espíritu es un conocimiento. Y evangelio, la forma que Dios usa para hacer entender en las dispensaciones de cada tiempo a sus escogidos. Por eso es que Pablo, cuando comienza a predicar, porque Jesús ya no predica, Pablo no menciona que hay que ir a hacer sacrificios al templo que edificó Salomón. No, Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso dice que sirvan con sus cuerpos. Y ahí es donde ha tergiversado la religión evangélica. A que el hombre se porte bien y que su cuerpo no lo manche, porque ese es templo. Y de hecho, solo era el cuerpo de Cristo. Y ahí iba a estar Dios. Lo vamos a ver. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 27. Mucha atención a esto. Romanos 11, 27. Y este será mi pacto con ellos. O sea, en Romanos ya está hablando de otro pacto. ¿Por qué? Porque el pacto de la venida del Hijo ya se cumplió. Ya vino Jesús, predicó, no le entendieron los judíos, le mataron, resucitó al tercer día. Y ahora en Romanos, Pablo predicando, habla de otro pacto. Dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando con los gentiles por la desobediencia de los judíos. Entonces ahora los gentiles tienen la gracia de Dios. O sea, la gracia era para los gentiles, por cuanto los judíos les tocó su tiempo y desobedecieron. Entonces, dice: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Quiere decir que fueron desobedientes los judíos y también los gentiles.
O sea, en la gracia no hubo ningún obediente. Porque la gracia fue un periodo de tiempo donde Dios se manifestó a la iglesia, a sus hijos, y creyeron ellos que porque era la gracia, era la forma correcta y Dios los tenía que consentir de la manera que quisieran manejar eso. Oiga el verso que le voy a leer. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Dios sujetó a cuántos? A todos en desobediencia. Todos son todos. Ciertamente en la gracia murieron o morimos, pero estábamos en desobediencia. Al resucitar, entonces entraría una nueva vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. O sea, si no nace de nuevo, usted en carne va a estar desobediente siempre. En el evangelio que llegó hasta la gracia va a estar desobediente, y aún en la transformación, porque en la transformación es la resurrección de los muertos. Ahí no ha nacido, ahí no se ha transformado. Vamos a seguir porque si no se nos atranca esto. Entonces voy a repetir esto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Una nueva oportunidad. El nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? La venida del Señor. Cuando se predica lo espiritual, entonces todos aquellos desobedientes tienen una oportunidad nueva, pero naciendo de nuevo. Dice el 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es una sabiduría de Dios. Esto que yo le estoy predicando hoy es esa sabiduría que nunca nadie pudo entender, sino hasta ahora que se está predicando. Ahora va a entender bien claritos estos dos versos, porque los leímos y los leímos estando en la gracia. No solo éramos desobedientes, sino no teníamos entendimiento. José Luis se los dijo bien claro: a mí no me ha subido, ni me va a subir nunca. Me voy a morir y no los voy a poder tener. ¿Cuál es la necedad de seguir en la gracia? ¿Cuál es la necedad de que Papa dijo, que José Luis dijo? No, todo eso es mentira. Note bien. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, después de todo lo que leímos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Quiere decir que por misericordia vamos a nacer de nuevo. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted tiene que presentar su cuerpo en sacrificio. ¿Sabe qué es presentar su cuerpo? Está muerto. Ya, muerto. Ya fue un sacrificio. No, que ese no era el sacrificio. Claro, todo sacrificio es muerte. Jesús de Nazaret tuvo que morir para hacer un sacrificio perfecto. Recuerda que Abraham llevaba a Isaac, y llevaba leña, Isaac ahí se iba a quedar quemado, muerto. Los de la gracia, ¿me entienden que es muerto? Muerto es muerto.
Digo los de la gracia, porque hay muchos bendecidos aquí que no pasaron por la gracia y ellos no tienen ese problema. De hecho, aprovecho para mandar un saludo a Javier Letona, que he estado platicando con él y hemos tenido unas conversaciones. Entonces, continuamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora entiende qué es presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Note lo que dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el entendimiento? En la mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios ya no va a estar en el cuerpo de Cristo. El proyecto de Cristo terminó. Usted presenta su cuerpo y ahí termina Cristo. Cristo significa redención, salvación. Y usted ya naciendo de nuevo ya no está salvo. Ya fue salvado. O sea, ya no está en salvación, perdón. No está en ese proceso. Usted ya es salvo. Usted ya está salvado. Usted no necesita más a Cristo. Por eso dice allá que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más claro. Y hay más versos o versículos para que lo entienda. Si con esto no entiende, entonces, repito el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora Dios está en la mente. Estuvo allá en el que hizo Salomón, el de los 36 años que duró la edificación. Estuvo en la de Jesús de Nazaret de los 3 días. Ahí estuvo. Ahora está en su mente. Por eso Pablo decía, sirvo a Dios con la mente. Bueno, y hay muchas enseñanzas, pero para terminar vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. No voy a hacer muchas observaciones en esto por razón de tiempo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, aquí tiene que creer porque es lo último, es la verdad. O cree o no cree. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Todo aquel que no nace de nuevo es injusto. Todo aquel que está en la gracia, que está todavía con la enseñanza de la transformación, es injusto. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Aquí está la luz, que es el evangelio que predicó Jesús. Allá, lo que se imaginaron. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, la ignorancia, tinieblas. El conocimiento de Dios es luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos bendecidos con toda bendición.